Comenzamos con una nueva singladura de esta introducción a la doctrina social de la Iglesia. Habíamos visto un poco el sentido general de este discurso como un discurso testimonial, no ideológico, y ahora habíamos visto también, en principio, como el primer gran documento del magisterio de la Iglesia que hace una propuesta moderna para la vida de la sociedad, era la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Esta encíclica no solamente va a tener una gran repercusión, va a fortalecer el movimiento llamado catolicismo social. Aquí, por ejemplo, ya desde Valencia, pues existen aún los círculos católicos, las cooperativas agrícolas y instituciones que se crearon precisamente a partir de estas grandes intuiciones del Papa León XIII. Pero la historia no se detiene y llegamos al pontificado del Papa Pío XI, este gran papa de la Europa de entreguerras. Empezó su pontificado en los años 20 y duró prácticamente hasta el año 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Va a tener también una gran encíclica que va a dedicar a los 40 años de la Rerum Novarum. Por eso la va a titular 40º anno. A los 40 años de la Rerum Novarum publica esta encíclica el Papa Pío XI, constatando pues, que había cambiado el mundo en esos 40 años de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque si León XIII, lo que se encontraba delante de él eran estados organizados más o menos desde el liberalismo y con una tensión prerrevolucionaria marxista, lo que ocurre ya en esos años es que el marxismo se ha convertido en un sistema político y económico, el famoso comunismo, que existía ya desde el año 1917 en la Unión Soviética, el antiguo imperio ruso de los zares, se había convertido en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta había claramente manifestado que el marxismo era un sistema enemigo de la idea de Dios y de toda religión. Pío XI lo constata de múltiples formas y también, sin embargo, tiene que distinguir que este comunismo, que él llama un bloque violento, cruel e inhumano dentro del socialismo, no era el único movimiento socialista. También existía un bloque más moderado, que después dará lugar a la socialdemocracia, etc., ¿no? Pero para Pío XI, sin embargo, la propuesta cristiana no puede reducirse ni siquiera a un socialismo moderado. La propuesta cristiana tiene una propia entidad. Es lo que él llama una nueva civilización cristiana. Y es la propuesta que va a desarrollar en esta encíclica, ¿no? Pío XI va a tener delante de sí dos grandes sistemas totalitarios. Va a tener delante de sí el comunismo, que él ya constata como un bloque cruel e inhumano, pero va a tener también delante de sí el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Por tanto, va a tener que hacer frente a esos grandes desafíos. De hecho, él en el año 1937 va a hacer dos encíclicas que se van a publicar con 15 días de distancia. Una dedicada al nazismo, que se introdujo de forma clandestina en Alemania, el tercer domingo de Cuaresma del año 37, y se leyó en todos los púlpitos de las iglesias católicas de Alemania, saltándose la censura del gobierno nacionalsocialista, llamada Mit brennender Sorge, con gran angustia, en la que denunciaba los excesos de la ideología nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y igualmente, en ese mismo año, el 19 de marzo del año 37, publicará la encíclica Divini Redentoris, en la que va a denunciar los abusos del comunismo como intrínsecamente perverso. Así es como él lo define. La Iglesia, en ese sentido, va a tener una propuesta propia frente a las grandes tentaciones que recorren la historia en ese momento.
el desplome de Wall Street había supuesto la, digamos, refutación histórica del liberalismo clásico, pero las propuestas que se estaban haciendo desde el punto de vista del nacionalsocialismo, desde el punto de vista del comunismo, eran igualmente equivocadas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que hace Pío XI? Pues él va a llamar a una nueva civilización cristiana. Frente al modelo alternativo, frente al socialismo real y frente también a la evolución que había tenido el liberalismo. Él va a criticar en esta encíclica duramente lo que se llama el modelo de los plutócratas, el modelo de aquellos hombres que estaban de algún modo administrando de una forma perversa el ahorro de las sociedades, ¿no? Ese gran capitalismo financiero que prácticamente dominaba sobre los mismos estados, sobre las mismas naciones, porque eran los que administraban el crédito ya a nivel mundial en esa época, ¿no? La propuesta que hace Pío XI, sin embargo, no es una propuesta tradicionalista, como algunos han podido interpretar. No se trata de volver a la época anterior a la Revolución Francesa, sino que Pío XI lo que propone es un nuevo ordenamiento jurídico nacional e internacional inspirado en la justicia social. Ese es su gran término, la justicia social. En economía, reconstruir cuerpos intermedios entre el Estado y el individuo. Hablará de los sindicatos verticales, inspirados en los gremios medievales, reconstruir, por tanto, digamos, organizaciones dedicadas a la producción de bienes en la que se vive la solidaridad entre patronos y obreros. Pero también, sobre todo, va a elaborar lo que se ha llamado después, pues de forma clásica, el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad en la vida social. ¿Qué significa? ¿Cómo lo formula Pío XI este principio de subsidiariedad? Pues lo encontramos en la número 79 de la encíclica Quadragésimo Anno, dice él. Del mismo modo que no es lícito sustraer a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas, es el famoso ejemplo de que es mucho mejor darle una caña al que no tiene comida, una caña de pescar, es mucho más eficiente que darle un pescado. Está muy bien darle un pescado al que está pasando hambre, pero es mucho mejor que le des la caña para que él pueda por sí mismo pescar sus pescados, ¿no? Y de este modo, ¿verdad?, se le desarrolla y se le promueve mucho más. Pues bien, de lo mismo que no se puede hacer, sustraer a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas y iniciativas, así tampoco es justo confiar a una sociedad mayor o más elevada lo que las comunidades menores e inferiores pueden hacer. Es decir, ahí lo que está denunciando de algún modo es el Estado-providencia, que quiere controlarlo todo, que quiere de algún modo gestionarlo todo, que quiere de algún modo mandar en todo. No. El Estado tiene su misión, evidentemente, ya León XIII había dicho que era importante la intervención del Estado, sobre todo en favor de los trabajadores más desfavorecidos, desde un modelo ético de la sociedad, pero el Estado no debe extralimitarse, porque de lo contrario se generan nuevas patologías sociales. Ahí es lo que llamará Pío XI el principio de subsidiariedad, es decir, el principio de que la entidad superior debe actuar como un buen educador. Un buen educador es el que saca lo mejor de sus estudiantes, de sus alumnos, no el que lo hace del todo y los demás solamente pueden recibir y no dan nada. No, es en el dar y el recibir, en el sacar lo mejor de cada uno, donde se ve el buen gestor de la sociedad. Por tanto, un gestor que quisiera el hacerlo todo y dejar sin iniciativa a las entidades menores sería un mal gestor.
sería de algún modo una patología que a la larga produciría efectos negativos, ¿no? Esto es el principio de subsidiariedad que la Iglesia siempre ha mantenido y siempre mantiene. Después hablaremos de esos cuatro grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. El principio personalista, la persona es fin y no es medio. El principio del bien común, porque de algún modo si todos ganamos, cada uno gana. No hay una contraposición entre que todos ganemos y que yo gane. Hay una retroalimentación, es una experiencia de comunión, al fin y al cabo es lo que nosotros proponemos desde la Iglesia, y por supuesto el principio personalista y el principio del bien común de la sociedad están relacionados a partir del principio de subsidiariedad, en virtud de la cual el bien común no es una excusa para eliminar el bien de la persona, sino que debe promover el bien de la persona, y el principio de solidaridad, en virtud del cual el bien de la persona no se puede desarrollar al margen del bien de la sociedad. Por tanto, todos contribuimos al bien de todos y el bien de todos contribuye al bien de cada uno. Esto es una forma de relación que es interpersonal, que no se puede reducir a matemáticas. Por eso se basa en el verdadero humanismo, la verdadera justicia, y tiene claramente, como decía Santo Tomás de Aquino, el bien común y el bien personal se relacionan como un todo frente a otro todo. No es el bien común la suma de los bienes particulares. El bien común supera la suma de los intereses particulares. Pero los bienes particulares tampoco se pueden entender al margen del bien común. Esto repercute en el bien de todos. Y si a todos les va bien, eso repercute en mi propio bien. Hay una mutua retroalimentación entre el bien de la sociedad y el bien del individuo, ¿no? Un poco esto es la visión que ya, por supuesto, Pío XI proponía, en otras palabras, pero es la que la Iglesia sigue haciendo, ¿no? En esta óptica, ¿verdad?, Pío XI va a actualizar los temas de la Rerum Novarum. Cuando Rerum Novarum hablaba de salario justo, de salario que permitía al individuo, al obrero, mantener su familia y adquirir un pequeño patrimonio, aquí hablará más claramente ya de salario familiar. Se debe calcular el salario justo teniendo en cuenta que el obrero tiene que ser capaz de mantener una familia. De lo contrario, no podemos ver el salario justo. También el Estado debe aplicar el principio de subsidiariedad, lo hemos visto ahora. El Estado no puede ser un Estado providencia. Y por último, la función social de la propiedad privada. Propiedad privada sí, pero no al margen del bien común de la sociedad. Y creo que con esto hemos dado unas pinceladas de lo que es la propuesta de Pío XI en la 40º año, lo que hemos llamado esta nueva civilización cristiana que debe impregnar los ordenamientos jurídicos de una sociedad bien organizada.